Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del doctor Javier Hinojo. Eres el candidato en primer término a concejal por San Salvador de Jujuy del Frente Justicialista. En un minuto estamos con él. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del doctor Javier Hinojo, eres el candidato en primer término a concejal por San Salvador de Jujuy del Frente Justicialista. En un minuto estamos con él. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del doctor Javier Hinojo. Eres el candidato en primer término a concejal por San Salvador de Jujuy del Frente Justicialista. En un minuto estamos con él. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del doctor Javier Hinojo. Eres el candidato en primer término a concejal por San Salvador de Jujuy del Frente. Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas a quienes son candidatos en las próximas elecciones del 11 de mayo. Vamos a tener hoy el agrado de recibir al doctor Javier, que nos va a comentar algo sobre su candidatura a concejal en la capital, en San Salvador de Jujuy. Él fue diputado provincial con mandato cumplido, doctor Javier Hinojo, Panchulo para los amigos. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes. La verdad que Carlos, muy bien, muy agradecido por la invitación. No, por favor. ¿Cómo ha tomado esta candidatura nueva, un proceso nuevo? La verdad que lo tomé con mucha alegría y con mucha responsabilidad que el partido haya discutido y haya pensado en mí para llevar adelante este proceso. La verdad que lo tomé como un honor y con mucha responsabilidad. Se discutió mucho en el partido, hablaban de muchas colectoras y decían tenemos que tener un proyecto político en capital, tenemos que mirar el 2027, analizaron muchas cosas. Mi perfil me decía, sos combativo, no vas a estar mudo en el consejo, conocemos, y le dije, bueno, yo asumo el compromiso. La verdad que veo que hay mucho por hacer en Capital, una gestión que está abandonada hace mucho tiempo. Los jujeños todos los días nos ahogan más con tasas y vivimos peor. Yo lo vengo diciendo, vamos a cargar nafta y pagamos el 1,8, vamos a cargar nafta y nos ponen tasa vial. Queremos abrir un negocio y peregrinamos 6 meses para lograr la habilitación. Queremos poner un cartel y pagamos tasa. Queremos poner una mesa y nos cobran. En todo te cobran. Ahora, si vivieses en una ciudad que esté impecable, que tenés unas calles que la verdad que te dan gusto, y bueno, discutiríamos si es mucho o no la presión impositiva. Pero la verdad que la presión impositiva es tremenda y las calles están detonadas, las plazas abandonadas, no se cambia un foco. Y la verdad que preocupa. Va a llevar mucho tiempo reconstruir todo esto y creo que hay que devolver la institucionalidad al Consejo Deliberante. Yo vengo diciendo y a todos le hago una apuesta, que me nombren 5 concejales, no los 12, 5 o 3. Nadie conoce los concejales, nadie conoce qué se hace en el Consejo Deliberante. Tienen un presupuesto de más de 142 mil millones, que el 90% se destina a pago de masa salarial o de funcionarios, que es tremendo. Tenemos más funcionarios que cualquier provincia. Nos pusieron vía parking que recauda una tonelada de plata. Y tenemos todo destruido. Yo creo que hay que devolverle la institucionalidad al Consejo Deliberante, decirle recaudamos tanto y gastamos tanto, porque lo que hay que explicarle a la ciudadanía es que esto no son impuestos, no es ganancia, IVA que uno paga y que lo administra el Estado central.
Estas son tasas y las tasas tienen la obligación de tener una retribución, una contraprestación por parte de la municipalidad. Y la contraprestación no se está cumpliendo. Hablamos de cifras estrafalarias. Por ejemplo, con la tasa vial, cuando cargamos naftas que nos cobran la tasa, son supuestamente, lo que declaran son más de 220 millones de pesos. Mensuales estamos mensuales. Hablando. Sumemos 2 años, o hagamos 2.200 millones de pesos para que le hagamos fácil. No se está pavimentando nuevas calles, se están repavimentando, sí, que en 3 días está hecha la obra y son obras mínimas. Jujuy tendría que ser una pista de carrera, deberíamos vivir perfecto. Y todo eso va deteriorando todo. El transporte público, la verdad que es carísimo, ineficiente, deficiente, y lo que hay que hacer con todos estos recursos que se recaudan, hay que darle un fin. Y eso es lo que tiene el peronismo. El peronismo siempre tiene un fin social, que yo vengo diciendo, no, hay que cambiarle la vida a la gente con lo sencillo, tenerle pasto corto, estar iluminado, andar en la calle, que no sea un suplicio. Acá lo único que están contentos son los que hacen tren delantero, porque los visitamos cada 3 meses. Después es una locura. Y todo eso se gana con voces firmes en el Consejo Deliberante. Yo creo que uno que abraza la democracia, las ideas democráticas, la división de poderes, donde cada uno tenga que cumplir un rol. Por supuesto que tengo todas las expectativas y les aseguro que si me siento en una banca del Consejo Deliberante me van a escuchar independientemente de los números, porque si hay un Consejo Deliberante que es pasivo o que no se sabe qué hace, la verdad que eso deteriora también la vida institucional del propio municipio. Es más, yo creo que el intendente necesita una oposición fuerte y seria, porque no se trata de destruir. Yo, por ejemplo, recién lo decía, fui diputado, fui 8 años diputado y fui presidente de bloque. Yo aprobé todos los presupuestos porque es la herramienta que necesitaba el gobernador para llevar sus políticas públicas adelante. Ahora hay un montón de locuras que no aprobamos Cauchari, no aprobamos Canava, no aprobamos ninguno de esos endeudamientos monstruosos, porque le decíamos que no le iba a cambiar la vida a la gente. Nos criticaron muchísimo y hoy el tiempo nos dio la razón. Tenemos un endeudamiento de más de 3.000 millones de dólares de todos esos proyectos. El endeudamiento con ZT, con Cauchari, obras viales, la interconexión para la luz, y los jujeños pagamos la segunda luz más cara del país. No se generó un puesto de trabajo del 2015 a la fecha, o sea que se cambió la matriz productiva, sí se cambió, pero para mal. La inversión de Cauchari era más de 10 ingenios La Esperanza, eran 16.000 hectáreas de refuncionalización del proyecto Manantiales, que nos parecía bueno, pero creo que esas son las grandes diferencias entre un peronista y un radical. Los peronistas apuntamos al bienestar del pueblo. El radicalismo tiene grandes sueños que fracasan. Nosotros nunca hubiésemos hecho estos ascensores urbanos, o quizá no de la forma, son muy lindos, pero ahora si bajamos del ascensor y nos hundimos en un pozo, es una locura sin un ascensor. Entonces, creo que tenemos que simplificarle la vida a la gente, sacarle la presión. No puede ser que trasladarse implique el 30% de sus ingresos, y eso es lo que vamos a proponer. El tema que ha planteado Javier es muy importante, y yo lo venía pensando porque hemos hablado con 2 o 3 personas que también son candidatas, Patricia Armella entre ellas, y a mí se me ocurría que la campaña se dirigía contra el Ejecutivo, y acaba de plantear algo muy llamativo de alguna manera, pero coherente. ¿Cuál es la implicancia que tiene en el manejo del Ejecutivo el descontrol o la falta de control del Consejo Deliberante, que tendría que ser el órgano fiscalizador, auditor y demás, ¿no? Mira, los consejos deliberantes
tienen dos funciones fundamentales. Primero hablábamos que las tasas implican una contraprestación, o sea que cuando se aprueba una ordenanza dictando una tasa, tiene una contraprestación que es la obligación. Por ejemplo, el 1,8%, cuando cargamos tasa, se llama tasa vial y es para mejoramiento de las calles. O sea que se aprobó una ordenanza que aparte, al margen, es inconstitucional. En nuestro gobierno ya se había dictado la inconstitucionalidad en el año 2013 y de golpe cambiaron los miembros del superior y pasó a ser constitucional. Pero bueno, es un tema al margen. De otro poder, lo que antes era inconstitucional, ahora es inconstitucional cuando es constitucional cuando cambian los jueces. Bueno, al margen de todo eso, tiene mucha relación y tiene mucha preponderancia en la participación activa de los consejos deliberantes. Si fijan una ordenanza con contraprestación, si no la está cumpliendo el intendente, está en el incumplimiento de su deber de funcionario. Pero a la vez también el concejal está incumpliendo con su deber al no controlar. Totalmente, pero no sabemos qué hace. Lo grave es eso, nadie sabe qué hace el consejo deliberante. Y creo que el que nada debe, nada teme o nada esconde en este caso. Totalmente. Si está todo en orden, yo no estoy hablando de corrupción. No, estamos hablando de control. Estoy hablando de un órgano de controlor. Exactamente, que sus funciones al menos no la conoce la sociedad. Yo digo que hay que cambiar el rol, que hay que tener una participación activa, que la gente tiene que saber qué hacen los concejales, y eso es lo que quiero, llevar la voz. Y en segundo, al margen del dictado de ordenanza, es el órgano de contralor de la ejecución presupuestaria. El Consejo Deliberante tiene que controlar cómo se ejecuta, y todo eso no pasa, y si pasa no nos enteramos. Totalmente. Y si la verdad que se está cumpliendo todo, hay que rediscutir toda la política, porque vuelvo a decir, hay una presión tributaria monstruosa. Y la ciudad está detonada. Así es. Y yo lo escuchaba al intendente que decía que son momentos donde no hay un flujo a nivel nacional. Bueno, a todas las municipalidades le está pasando lo mismo. Y si uno administra riqueza nomás es muy fácil. Si yo soy hijo de un padre rico, y bueno, podré cambiar mi auto, estudiar en universidades privadas, pero si tengo otra realidad, eso es lo que hace en la diferencia de un gran estadista o gobernante. Llevar adelante todos los procesos, y si no estoy capacitado, y bueno, no le echo la culpa a nadie, decir hasta acá llego, no soy capaz de administrar. Yo estoy seguro que no hay tal falta de recursos, que se los tiene que direccionar para el lado del pueblo, y dejar de pensar en esta obra. Yo no quiero que haga el Festival de los Tequis, cuando son muy lindos, a mí me gustan los tequis, más son amigos míos, los conozco a todos, son amigos y los quiero, compartí mucho con ellos. Pero en un momento de crisis, está bien, los festivales nos gustan a todos, pero es hora de usar los recursos para alivianarle la vida a la gente. El sufrimiento que está teniendo es tremendo y tenemos que tomar el toro por las astas. Yo normalmente suelo discutir una postura. Para mí la democracia no se termina cuando emitimos el voto, sino cuando también podemos tener el control, ya sea del diputado, del gobernador o de quien fuere, como pueblo, como sociedad. ¿Ve que eso pasa en el Consejo puntualmente? No, en el Consejo... ¿Hay participación vecinal? No, se habla mucho de la banca 13. La banca 13 serviría si los concejales hiciesen eco de lo que se plantean en la banca 13. Vuelvo a decir, necesitamos instituciones fuertes, si no es todo... Fíjate, yo siempre digo, la constitución que más derechos reconoce en el mundo es Corea del Norte. Tiene más de 1000 las declaraciones de derechos que tiene es la Constitución de Corea del Norte. Ahora no se garantiza ninguno. Entonces, si no hay cumplimiento de la calidad institucional, de la vida democrática, todo queda en letra muerta. Y eso
hace a la participación ciudadana y también a la responsabilidad de los políticos. Y otra de las cosas que hay que rever, que a mí me duele mucho, milito desde joven, es la fortaleza de los partidos políticos. Yo digo, nadie puede ganarle a las grandes corporaciones si no tenés un partido político que te acompañe. No hubiese existido un 17 de octubre si no había una masa de gente que clamase por General Perón, y así muchos ejemplos. Y la reserva moral e ideológica siempre son los partidos políticos, nunca. Un peronista por ahí se manda algunas cagadas, el gobierno de Alberto fue malo, pero nunca le erramos contra el pueblo. Hoy, en nombre del peronismo, se vota cualquier barrabasada y decimos somos peronistas. Y ser peronista no, ser peronista no te lo da un carnet de afiliación, te lo da una ideología, te lo da un principio. El peronismo es humanista y cristiano, el eje de la ideología es la gente. Y por eso en estos momentos de crisis son las grandes oportunidades del peronismo, porque tenemos empatía con el sufrimiento del prójimo. Y hoy veo que no hay empatía con nada, tenemos el 50% bajo la línea de la pobreza, los que tienen trabajo, estando registrados en blanco, están bajo la línea de la pobreza, y la única solución que da un intendente, un gobierno, es presión fiscal. O sea que encima que tenemos mucha gente en la informalidad, la terminamos de empujar a la informalidad. Hoy todo lo que hacemos es impuesto, tasa o alguna cosa nos cobran. Entonces, sí, me voy por la rama, pero el otro día escuchaba que con gran preocupación el gobierno nacional habilita a los chicos a los 13 años a poder operar con criptomoneda. Y le dicen al peronismo que nosotros destruimos la cultura del trabajo. Entonces yo pienso, si un chico está timbeando en una computadora y su papá se levanta todos los días a las 6 de la mañana y vuelve a la tarde, ¿qué cultura del trabajo le estamos dando si ese chico capaz que le pegó 2 bombazos con la timba financiera y ganó más que el padre que le costó sangre, sudor y lágrima conseguir su sueldo? Lo que destruye la cultura del trabajo no es tener un Estado presente, es todo esto. Siempre la derecha te golpea con eso y tiende al libre mercado, y el libre mercado deja mucha gente afuera y la verdad es que trae sufrimiento. Ahí está el huevo y no lo pise, Javier, las dejó picando. Normalmente la historia dice, o el mito, o la leyenda dice, que los trabajadores son la columna vertebral del peronismo, sobre todo del peronismo. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, y la verdad que yo no veo el accionar de los trabajadores, del movimiento obrero en defensa de los trabajadores. Y veo las listas por lo menos y no veo participación activa tampoco de los sindicatos, de alguien que me represente, digamos. Si yo no quiero más políticos, pero... Tenés que leer bien, yo lo estoy viendo los sindicatos y están en la lista del radicalismo. El otro día tuve una discusión, me dijo un compañero, me dijo, bueno, los valora el radicalismo. Y le digo, mirá, si para ustedes que los valoren es que le dé una banca, la verdad que es gravísimo, porque la lucha del movimiento sindical no es que le den una banca, no. Es que tengan sueldos dignos, justos, que puedan discutir los salarios. Fue una ley del peronismo que tengan paritaria, y ahora se las notifican por los diarios, y a ellos les reivindica y les da reconocimiento el radicalismo. Los cagó a palo, los metió en cana, los imputó, les sacó el 30% de su capacidad adquisitiva, les notifica la suba de salario por los diarios, y ellos se sienten reconocidos porque le dan a una banca. Quizás. Por eso cada vez muchas fuerzas sindicales cada vez representan menos, hacen una asamblea, van 300, cuando tienen 50.000 afiliados, porque no pelean por los derechos de los trabajadores. Sé que muchos se van a enojar, pero el otro día vi un acto donde estaban los mismos que los imputaron, los cagaron a palo y le sacaron el 30% de su capacidad adquisitiva y aplaudían como foca. A mí tampoco me representan,
Estuve en la plaza el otro día y nos fuimos antes. Sí, no, yo hablo de un acto político de lanzamiento de Jujuy Crece. En la marcha estuvimos. No, en la marcha, sí. Y bueno, son las cosas que tiene que rediscutir el peronismo. La verdad que yo estoy seguro que el movimiento sindical sigue siendo la columna vertebral, que porque cuando las personas están del lado del trabajador consiguieron muchas cosas. Por eso existió la marcha de las antorchas. Sí, sí. Entonces, el sindicalismo, no hablo del sindicalismo, ciertos referentes tienen que ponerse, no los vi que se enojen cuando les notifican la paritaria por los diarios, ¿eh? La verdad que la lucha la están perdiendo, y vi a Palazzo que la primera vez en los últimos 50 años le hizo paro a los bancos, y ahí están los bancarios con un sueldo digno, y los grandes poderosos tuvieron que arreglar un salario digno, ¿no? No hay ningún empresario que diga, che, la verdad que se merecen un sueldo 10% de la inflación. Mi abuelo decía, tornillo que no entra como tornillo, entra como clavo. Si no hay lucha, no hay derecho. No vi nadie que le diga, che, se merecen, no. Les voy a dar un 100% porque son todos buenos y subió mucho mi producción. No me haga hablar más de los sindicatos porque estoy enojado con ellos. Entonces, un mensaje para la gente, para el pueblo. ¿Por qué yo debería o debiese votar a Javier Hinojo, a Patricia Armella, Cristian Santamán? Hasta ahí me acuerdo. No, tenemos mucho, tenemos una trabajadora de la economía popular, Hilda Garay, que es una compañera, una luchadora, Raquel Farfán, que es una joven militante también con mucha convicción, y el compañero Ciro, que siempre trabajó con los adultos mayores. Tratamos de hacer una lista heterogénea que represente a todos los sectores y sobre todo que sean luchadores y militantes. ¿Por qué nos tienen que votar? Porque tenemos firmeza, convicción, porque queremos llevar la voz al Consejo Deliberante, porque sabemos cómo hacerlo, tenemos experiencia, y porque queremos cambiar la realidad de todos los capitalismos. Queremos volver a discutir las dobles imposiciones tributarias, queremos un transporte público que sea de excelencia, queremos que las tasas que nos pongan no sean para pagar funcionarios, sino para cambiarle la vida a la gente. Estoy seguro que lo podemos hacer porque estamos convencidos. Ojalá, Javier, y muchas gracias. Teneme fe, te lo aseguro, no te defraudes. Le tenemos fe, le tenemos fe. Bueno, ahí está. Hoy hemos podido brindarles a ustedes lo que es la campaña para concejal del doctor Javier Hinojo y a diputado provincial, un pantallazo de lo nacional en la voz de Alejandro Vilca. Esperamos que puedan sacar sus propias conclusiones. Y Dios mediante nos reencontraremos para hacer otro de frente.